Los hemisferios tienen la característica de primero estar ocupando gran parte de la cavidad craneana. Su ubicación, al igual que el diencéfalo, es en cavidad craneana, mientras el diencéfalo se ubica inferomedial a lo que son los hemisferios. Los hemisferios se ubican superolaterales a lo que es diencéfalo. Cada hemisferio está plegado en una serie de elevaciones, que por lo general se denominan como giros, y unas depresiones que se denominan surcos. No hay límites. Sí existe un concepto de anatomía externa en que cada hemisferio se compone de tres caras: una cara medial que mira hacia el otro hemisferio, una cara superolateral y una cara inferior. Y separando las caras se encuentran los bordes. Hay un borde superior que separa la cara medial de la superolateral. Hay un borde inferolateral que separa la cara superolateral de la cara inferior. Y está el borde inferomedial que separa lo que es la región del diencéfalo de la cara inferior del hemisferio. Y ahí podemos ver que externamente cada una de estas caras y márgenes o bordes posee estos relieves que se denominan como giros, o también llamados como circunvoluciones, y que además existen estas depresiones que se denominan surcos. Ya en la clase pasada había señalado que el hemisferio cerebral, que se le atribuye una gran cantidad de funciones, poseía estas tres caras que habíamos señalado como superolateral, medial e inferior. Y acá tenemos una sustancia gris que es externa, es decir, va por fuera y que cumple con una gran cantidad de funciones. Funciones que si uno las agrupara en cuatro tipos serían funciones de tipo sensitiva, funciones de tipo motora, funciones de tipo cognitiva y funciones de regulación. Eso sería como las cuatro funciones generales que realmente está cumpliendo el hemisferio cerebral, sobre todo con su corteza. Es por esto que la corteza tiene una gran cantidad de estos pliegues que se denominan como giros y las depresiones que son los surcos. Incluso en los surcos hay mayor cantidad de corteza que en un giro. Y es por eso que en la clase pasada dijimos que habían surcos primarios que dividían estas caras en lóbulos, que en total eran 5 lóbulos. Y teníamos el surco lateral o de Silvio, el surco central o de Rolando, que se ve muy bien por la cara superolateral, la, el surco parieto-occipital, y aquí ven también parte del surco lateral o Silvio que se origina en la cara inferior. El parieto-occipital obviamente se ve mejor en la cara medial. Y en este punto no hay en sí una estructura, pero hay una pequeña escotadura, que se denomina como pre-occipital. Y eso permite dividir los 5 lobos: lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal, occipital y en el fondo el surco lateral y la ínsula. Y también mencioné que estos lóbulos van formándose y madurando. De hecho, el primer lóbulo en aparecer, dado que el surco que primero se forma es el surco lateral, es la ínsula. Y así establecíamos grados de formación y también de maduración de los lóbulos, en que tendríamos después de la ínsula el occipital, después el parietal, después el temporal y por último el lóbulo frontal. O sea, en el desarrollo embrionario, en ese orden se formarían los lobos con cada uno de los giros y surcos. Pero además, en el desarrollo postnatal, también la maduración sigue ese mismo orden, dando como un punto de culminación que el lóbulo frontal maduraría hasta los 30 años. Eh,
Por eso, para la neurociencia, el proceso de adolescencia, desde el punto de vista neurocognitivo, se extiende a esa edad. Y ahí están cada uno de los nombres de los lobos o lóbulos. Y esto tienen que lo viste en el video. En cada lobo existen giros que tienen su nombre y surcos que tienen su nombre. Acá vemos el surco lateral, que se traza en amarillo, el surco central, parte de lo que se ve de el surco parieto-occipital, y ahí una marca que es la incisura preoccipital, ¿ya? Siguiendo este orden que está aquí en la misma diapositiva. Entonces, lamentablemente, ustedes tendrán que conocer estos giros y surcos, que a medida que vayan directamente estableciéndose las características de tipo de lectura de algunos artículos, van a ir fortaleciendo y reforzando este aprendizaje. Dice Paola, esta maduración del hemisferio se coincide con la adquisición de habilidades, siendo en seguimiento visual, desarrollo motor, lenguaje. No, las habilidades o principalmente las funciones tienen un distinto orden de maduración, ¿ya? Acá solamente estábamos hablando del desarrollo de los distintos lóbulos. Y es porque en estos lóbulos van a estar implicadas muchas funciones. Vamos a ver que hay áreas determinadas que pueden cumplir más de 7 funciones, teniendo claro que siempre eh, no es la misma neurona la que cumple la función. Por lo tanto, habrá grupos de neuronas que cumplen funciones dentro de un lóbulo motora, otras cognitivas, etc. Y es por eso que después también veremos cómo se van adquiriendo las distintas habilidades o características bajo el punto de vista cognitivo. Es decir, le respondí, sí, creo que sí. En el surco lateral hay dos pequeñas ramas. Esta rama que está acá se denomina como ascendente y esta rama que está acá se denomina como anterior. Después vamos a ver que es importante estas divisiones porque se van a relacionar directamente con lo que son las áreas del lenguaje. Entonces, si empezamos por el lóbulo frontal, ¿qué surcos tenemos? Frontal superior, frontal inferior. Entonces, eso ya nos delimita 3 giros. Y tenemos acá lo que es el surco precentral. Y ese es el lóbulo frontal. Por lo tanto, de acuerdo a eso, creo que la videoclase también está mostrado esto. Significa que toda esta porción que queda acá va a ser el giro frontal superior. Toda esta estructura que queda por sobre el surco frontal superior. Todo esto va a ser el giro frontal medio, ¿ya? Una gran área que queda encerrada acá. Y todo esto va a ser el giro frontal inferior. Entonces tenemos 3 giros frontales. Pero, gracias a estas ramas, ascendente y anterior, el giro frontal queda dividido en 3 partes. Acá voy a colocar un número 1, acá un número 2 porque no está anotado en la diapositiva, un número 2 y número 3. Entonces, eso que pusimos como 1, 2 y 3 son partes del giro frontal inferior. Y como son partes, se les llama pars. El 1 es la pars orbitaria,
El número 2 es la pars triangular y el número 3 es la pars opercular. Opercular se le llama normalmente opérculo a toda esta proyección de labios. O sea, a eso se le llama opérculo o labios cuando uno abre el surco lateral. Entonces, como queda justo ahí, se le llamó porción opercular. Ahora ustedes dirán qué relevancia tiene esto, que esto giro frontal inferior se divida en esas tres porciones. Es porque la porción pars triangular y la pars opercular corresponden al área de Broca, o de Broca, que normalmente se dice, que es un área del lenguaje. Después vamos a ver que también la misma área de Broca corresponde a un área de la corteza prefrontal, que tiene funciones específicas y habilidades. Y lo mismo vamos a ver posteriormente que las mismas áreas o las mismas parts contienen neuronas espejo. Entonces ustedes van a ver que es importante situarnos bajo ese concepto. Y nos queda un último surco, que es el surco precentral, que se extendió aquí, y que me va a delimitar un giro que tiene el mismo nombre, giro precentral. Giro precentral. Quedó medio amorfo, pero se entiende. El Profe, área de disculpe, Broca está formada por la pars triangular y opercular. Parece que dije cambiado, no lo siento. La 2 y la 3. Y ahí tenemos el lóbulo frontal, pero solamente por la cara superolateral. Ahora en el lóbulo parietal tenemos un surco que se denomina postcentral, porque está detrás del surco central, y un surco que se llama intraparietal. Y a veces se marca este surco que es como una semiluna y por eso le llaman como surco semilunar. ¿Y eso qué hace? De que el lóbulo parietal quede dividido en un giro parietal superior y en un giro parietal inferior. Pero como ustedes ven, acá el giro parietal inferior queda dividido en dos partes, por lo que es el giro, o sea, por el surco que dije como semilunar. Y acá aparece, bueno, giro lobulillo es lo mismo. Esta porción más que está más hacia adelante se denomina giro supramarginal. Y esta que está hacia atrás se denomina como giro angular. Ahí están las dos porciones en que se subdivide el giro parietal inferior. Y también vamos a ver que este giro supramarginal y el giro angular, que forman parte del giro parietal inferior, también son dos áreas del lenguaje, que forman una estructura que se denomina como el área de Wernicke, que además tiene otra porción que está situada en el lóbulo temporal, en este sector. De hecho, Wernicke descubrió esta primera y después se agregaron las otras dos. Esta estructura que está aquí, arqueada, es el surco semilunar, donde puse GPI. Y verán ustedes que eh, esas mismas áreas directamente que corresponden al giro supramarginal y giro angular, que es un lenguaje, ahí también encontramos neuronas de espejo. Y también vamos a encontrar otras funciones y habilidades. ¿Hay alguna diferencia entre área L1 y L2? ¿Cuál es el área L1 y L2?
Lenguaje materno y lenguaje aprendido, pues. Es que no, eso no está como área en el Ah, ya. cerebro. Eso es un concepto más psicológico más que desde el punto de vista. Lingüística igual. Claro, porque que Sí, viene de ese, de hecho viene de la misma línea de Broca, también incluso Luria, que postulan al concepto del lenguaje. sí. Que recuerdan, en algún momento en la universidad nos dijeron que el lenguaje materno se aprendía en una parte del cerebro y el segundo lenguaje en otro lado del cerebro. Y ahí por eso me acordé y me surgió la duda. Ya. Desgraciadamente hay conceptos que son teóricos desde el punto de vista psicológico, neurolingüista, que no coinciden directamente como lo que es la neurociencia cognitiva. Son muchos planteamientos que a veces se hacen, tampoco van a coincidir, por ejemplo, en las mismas fases que nombró en un momento Piaget de desarrollo con las fases reales de desarrollo neurocognitivo. Entonces, lo que estamos viendo acá es la base estructural y funcional de acuerdo a todas las investigaciones. Sí, arqueado también se le llama al semilunar. Eso es lo complicado muchas veces para los estudiantes que incluso algunas partes tienen distintos nombres. Y ese es, y tenemos entonces, como acá tenemos el surco postcentral, toda esta región va a quedar como giro postcentral. Y nos queda el lóbulo temporal, que es más simple, en que vamos a tener el surco temporal superior, surco temporal inferior, y por lo tanto van a quedar los tres giros directamente ubicados. Y ahí vemos que están los tres giros. El giro temporal superior, el giro temporal medio y el giro temporal inferior. Y justo en este giro temporal superior es bien reconocido porque si uno lo dividiera, uno hace una división imaginaria en tres partes. ¿Ya? Y especialmente esta parte que queda más hacia atrás es lo que se denomina como el área de Wernicke, ¿ya? Pero es parte del giro temporal superior. Y así también donde justo quedó GTS es el área auditiva. Entonces, cada parte tiene su propia funcionalidad. Y todos los giros y surcos que ustedes ven en el lobo occipital, por ejemplo ese giro, todos reciben el nombre de surcos y giros occipitales. Entonces, sí, nos ahorramos un poco eh, el aprendizaje de nuevos nombres. Esa es la cara superolateral en base a la estructura que tiene su giro y surco. Acá tenemos la cara medial, con parte del inferior, pero enfoquémonos en la cara medial, donde vemos esta estructura de sustancia blanca que se llama cuerpo calloso, que es lo que comunica a los hemisferios. Eh, Directamente los surcos que encontramos acá, por ejemplo, ese es el surco del cuerpo calloso, ese es el surco del cíngulo, parieto occipital y calcarino. Esos son los cuatro principales surcos que existen en esta cara. Ahora, Profe, siempre he tenido la duda como, ¿dónde está el límite entre el diencéfalo y lo que comienza a ser el encéfalo? o sea, el encéfalo es todo lo que está directamente en el cerebro. Claro, pero cuerpo calloso es sustancia blanca aparte del encéfalo, ¿verdad? Esa es parte del encéfalo, pero yo creo que está hablando del cerebro. Sí, perdón.
Sí, Sí. del cerebro. El cerebro, recuerden que es el diencéfalo más los dos hemisferios. El cuerpo calloso pertenece al hemisferio. ¿Y cuál es el límite? Es esta estructura de sustancia blanca que está acá, que se le llama como trígono. Eso es el límite que hasta ahí llega a ser superior lo que es el diencéfalo. Ok, muchas gracias. Y el trígono entonces lo que está debajo del cuerpo calloso que usted marcó. Esto que marcó, claro, que también es sustancia blanca. Ya, muchas gracias. Importante el trígono, después vamos a ver, porque esas son sustancias blancas y que nace desde el hipocampo. Por lo tanto, tiene mucha relevancia con la conducción de impulsos que fortalecen la memoria y el aprendizaje. Eh, bueno, los giros. Acá en los giros tenemos el giro frontal medial, que es toda esta gran parte que está en el hemisferio, giro frontal medial. Entonces aquí uno de una forma imaginaria, quizá en esta imagen aparece esta marca, pero en otras no aparece, que esa es otra complejidad porque este es un dibujo y es fácil identificar. Pero si ustedes tuvieran un encéfalo de un cadáver, los giros y surcos se ven distintos. Hay un patrón general, pero cuando hacemos anatomía y yo les pongo los encéfalos a los estudiantes, claro, en una figura, en un modelo de estos de plástico que ahora usan mucho las facultades, es fácil identificar ahí giro y surco, pero en lo real eh, es obvio que tienen que ser más o menos distintos, porque esos surcos van a ser más profundos, más contorneados, más zigzagueantes. Algunos giros van a ser más anchos, otros menos anchos, dependiendo de las características de desarrollo que haya tenido ese individuo. Entonces, tenemos un patrón que es como el ideal que se ve aquí en esta figura. Bueno, esta línea imaginaria, a la cual no se le ha asignado nombre, junto a donde termina lo que es el giro, perdón, el surco del cíngulo, se le denomina como lobulillo para central. Me sale como una G, para central. Es lo que aparece ahí. ¿Qué relevancia tiene esto? Es que, si ustedes se acuerdan, en la cara superolateral existía directamente lo que son el giro pre y post central, pero que aquí, en la parte medial, cambian de nombre y se les llama como lobulillo, porque no están tan separados como ocurría en la cara superolateral. Todo esto que queda rodeando el cuerpo calloso se le denomina giro del cíngulo. Escribí la palabra pues, algo que vamos a utilizar mucho en nombre porque el giro del cíngulo participa en la creatividad, en la resolución de problemas, en memorizar, en función ejecutiva, o sea, tiene una gran cantidad de funciones. Y ustedes ven que el giro del cíngulo hay una parte que está en el lóbulo frontal y en el lóbulo parietal, porque aquí estaría como el límite, justo donde está la I de giro, estaría como el límite entre lo que es frontal y parietal. Y nuevamente hacemos un trazado imaginario por sobre lo que es el giro del cíngulo y nos va a quedar esta área y que se le llama precuña. Ahí aparece el nombre, precuña. ¿Por qué precuña? Porque está adelante del área que supuestamente parece una cuña, eh, que es una estructura como triangular, yo creo que conocen lo que son las cuñas, y por lo tanto ahí esto se le denomina. Y esta porción que quedó inferior se denomina como giro lingual. Y ahí tenemos todo lo que es, esto por ejemplo acá también es giro frontal medial, o sea, es toda esta área completa. Tenemos todo lo que corresponde directamente a lo que es giros y surcos de la cara medial. Ya había hecho la marca
en el Power. Y por último tenemos la cara inferior. Y en la cara inferior nos vamos a encontrar que tenemos todo esto que es la porción orbitaria del lóbulo frontal, ¿ya? Que de alguna forma está separado por el surco lateral. El surco lateral se origina en la cara inferior y de ahí se va a superolateral. Porción orbitaria, que incluso a veces se le denomina como porción orbitofrontal, y se llama así porque se relaciona justo con las órbitas. Se apoya justo en el techo de la órbita, que es la cavidad de hueso que tiene eh, la cara, donde está contenido el globo ocular. Y es una estructura, digamos, muy relevante porque hay también varias funciones, principalmente la función que tiene esa porción orbitaria es una función de interacción social, todos los aspectos afectivos. Claro, eso también es lo que se denomina como corteza orbitofrontal. Bueno, y en esa estructura encontramos un surco que tiene una forma de H, pero a la persona que le puso el nombre le encontró que parecía una cruz y le llamó surco cruciforme. Existe otro surco que es el surco olfatorio, donde se apoya esta estructura que ustedes ven que aquí la cortaron, que es la estructura relacionada con el olfato, es una estructura relacionada con lo que es el nervio olfatorio. Entonces justo está el surco ahí. Y eso me permite separar giro. Giro recto, que ustedes lo ven anotado acá, y los giros orbitarios. Todo eso donde estoy colocando O son giros orbitarios. Toda esta porción que nos quedó atrás de la porción orbitaria se le denomina porción temporo-occipital porque es la conexión del lóbulo temporal con el occipital, no teniendo un límite como marca. ¿Ya? Solamente uno puede hacer una división a modo de, o sea, si esta es la incisura, imaginariamente uno hará esta marca y permite separar lo que es el temporal. Y en esta porción se encuentra el surco que se denomina como temporo-occipital, el surco que se denomina como colateral y el surco que se denomina rinal. Temporo-occipital, colateral, rinal. Ustedes tienen una guía de esto que era identificación de giro y surco. Si la hicieron, debiera ser más fácil recordar y poder... Profe, ¿sí? me perdí en la línea punteada que hizo ahí abajo si es que separa algo, o todo eso es el área temporo-occipital. No, esto sería como una separación imaginaria entre lo que es lóbulo temporal del lóbulo occipital. Ya, pero entonces temporo-occipital es todo eso. Ya, perfecto. Es todo. Es toda la porción que no es orbitaria. Por eso dije yo, como esto es temporo occipital, no hay una marca definida, pero si uno hiciera un trazado imaginario, que es esta línea punteada que hice, podríamos ahí delimitar cuál es la porción temporal y cuál es la porción occipital. Bueno, y estos surcos me dividen lo que se denomina como el giro para hipocampal, un giro importante que tiene que ver con la sensación de los aromas, la memoria de aromas también, y que vamos a ver después que este mismo hipocampal se va a enrollar y va a formar lo que es el hipocampo. Por lo tanto, en esta zona que estoy delineando con el cursor, es donde vamos a encontrar el hipocampo. E incluso vemos aquí una pequeña proyección que puse una U porque se le ha dado el nombre de uncus, que es como un uncus, normalmente en anatomía se le denomina como forma de un gancho. Entonces ese
que sería el uncus. ¿Por qué lo nombro? Porque bajo este uncus se encuentra la amígdala, estructura, digamos, con gran cantidad de funciones, pero la función que predomina es lo emocional. Tenemos también el giro temporo-occipital. Todo esto que queda acá es el giro temporo-occipital. Y tenemos también la continuación de lo que sería el giro temporal inferior, que se veía por la cara superolateral. El giro fusiforme se le llama a esta porción porque todo esto se denomina como giro temporal inferior, que después se pierde. Todo esto es giro temporo-occipital, pero esta porción que quedó aquí se denomina fusiforme. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el mesencéfalo que está cortado, vemos lo que es el hipotálamo. De hecho, esta pelotita que ustedes ven aquí es la glándula hipófisis. Y esto que ven aquí, que está parcialmente cortado, son los nervios ópticos. Por eso que una persona si tiene un tumor en la glándula hipófisis puede afectar la visión, porque puede comprimir los axones. Esa es la estructura de la cara inferior. Profe, me perdí. ¿Qué era esa U que puso ahí? Uncus, Uncus, gracias. que es un relieve que se forma porque bajo él encuentra lo que es la amígdala. Muchas gracias. Esos son los giros y surcos, que vuelvo a señalar, si completaron la guía, pudieron ahí cotejar la respuesta que fueron dando. Si se fijan, bastante nombres, pero de a poco lo van a ir asimilando como tal. Bueno, siendo esta estructura la corteza que tiene estos giros y surcos, si uno hace un corte, va a observar que también hay sustancia gris en la parte interna de lo que es directamente el cerebro, específicamente el hemisferio. Y aquí vemos la sustancia gris, bueno, ya mencionamos la corteza, que es externa, encontramos ciertos núcleos, como los núcleos de la base, ahí ustedes ven el caudado, que aparece cabeza del caudado, cuerpo del caudado, y lo que es la cola del núcleo caudado. Por eso se le llama así, como tiene una cola, se le da ese nombre. Entonces, todo eso corresponde a un núcleo de la base. Encontramos una estructura que normalmente se le llama como lentiforme, porque tiene como una forma de un lente, pero que se divide en una porción más lateral que se denomina como putamen, y una porción más medial, o que está más hacia adentro, que aquí no se ve, que se denomina globo pálido. Y aquí en rojo encontramos el accumbens, famoso núcleo accumbens, relacionado con todo lo que es el circuito del placer, con todo lo que es la motivación intrínseca. Además de esos núcleos, vamos a encontrar algunas estructuras grises, más complejas, una que no se ve acá, que es el antemuro, pero sí se ven cortes, otra que es la amígdala que ustedes veían y que formaba este relieve que es el uncus, y lo otro es la formación hipocampal que tampoco se ve en esta imagen que nos está mostrada. Cuando uno hace cortes del cerebro, obtiene estas imágenes. Entonces aquí ustedes ven, por ejemplo, que acá tenemos un corte transversal, acá un corte longitudinal, y ahí están ubicadas las estructuras, directamente lo que es el núcleo caudado, por ejemplo, que aparece como da la vuelta, aparece dos veces en este corte longitudinal. El putamen, que es la zona más oscura, y ahí también aparece. El globo pálido, que es un poco más claro.
Y el accumbens, que aquí en este caso no se observa en el corte. Y tenemos estructuras grises como es el antemuro, que es esta pequeña lámina que aparece ahí, que también ustedes la ven ahí, que a pesar de una lámina, últimamente ha sido descrito como una estructura básica de lo que es la conciencia humana. O sea, el ser hecho, por ejemplo, consciente del ser humano, de cómo somos, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de nuestras capacidades, eso es una función del antemuro. La amígdala no la situé acá porque no se ve claramente. Lo que sí vemos es la formación hipocampal, que es donde están los centros de memoria. Bueno, en nuestra corteza hay áreas, porque cada giro y surco cumple una función específica. Entonces hemos separado que hay áreas unimodales y áreas multimodales. Las unimodales, como su nombre lo indica, procesan una modalidad de tipos de impulsos según algún tipo de modalidad que puede ser motora o sensitiva. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el área motora primaria, que ya la había mencionado en lo que es este esquema que dice sensorio motriz, que ahí tenemos pintada el área motora primaria, que es el giro precentral. Tenemos un área premotora, que corresponde a una porción más posterior de los giros frontales. Y vemos que la función de cada una, en general, motora primaria, ejecuta el movimiento. Eso significa que las neuronas de esa corteza envían impulsos a neuronas motoras, y estas neuronas motoras que están en tronco cerebral y en médula espinal envían los impulsos a los músculos y los músculos se contraen. Y la premotora de alguna forma organiza a través de conexiones de procesamiento permitir la motricidad. Pero esta pequeña porción solamente es motora. En cambio, lo sensitivo, que también es unimodal, tenemos sensitiva primaria o somatoestésica, que es toda esta área que está marcada acá y que es el giro postcentral. Significa que aquí llegan todas las sensibilidades, y por eso que puse la funcionalidad de intensidad y localización. No lo escribí acá en PPT, una sensitiva primaria. Intensidad y localización de tacto, presión, no estamos hablando de presión arterial, sino presión de cuando colocan los dedos sobre su piel, ustedes lo sienten. Vibración, que también son capaces de detectar ciertos elementos, así como la señora que salió en un meme, que la estaban entrevistando, de repente sintió cierta vibración y dijo, está temblando. Y así uno distingue distintos niveles que están de vibración que pueden ocurrir en alguna zona. Y además de la vibración, también se detecta lo que es temperatura, dolor y la famosa propiocepción. Propiocepción, que es la cantidad de impulsos que proviene desde los distintos músculos, de distintas articulaciones, de los tendones de los músculos, y que dan una organización de información al sistema nervioso para saber en qué movimiento están cada una de nuestras extremidades. Creo que haber mencionado en algún momento que si yo les digo dónde está su rodilla izquierda, ustedes no tienen que mirarse y decir, ah, acá está. No, mentalmente saben dónde está. Y eso es gracias a la propiocepción. Está el área visual primaria, que ahí se ve, pero que está más asociado al surco calcarino, que es para la intensidad y localización de color, forma y contraste. Y está la auditiva primaria, que es esa porción media del giro temporal superior, y que ahí es la intensidad y localización de sonidos. ¿Ya? Esas son las áreas sensitivas. Entonces ustedes suman las áreas unimodales, es una pequeña porción de corteza. Todas son tipo neocorteza, o sea, tienen las 6 capas, pero representan una pequeña proporción
de las funciones de corteza. ¿Y cuáles son las otras áreas? Todas las que restantes que quedan. Por ejemplo, todo esto que no se mencionó de la corteza premotora y corteza motora primaria es la corteza prefrontal, que está por lateral, por inferior y por medial, que tiene que ver con la conducta humana, el juicio, el racionamiento, es decir, todas las funciones cognitivas que ustedes imaginen se procesan en esta corteza prefrontal. Llamamos a una que es TOP, temporoccipito parietal, que ya la había mencionado en la sesión pasada. Aquí vemos toda la gran cantidad de corteza temporal asociativa, corteza occipital asociativa y corteza parietal asociativa, y que se encarga de procesar los distintos impulsos que vienen de las áreas sensitivas, con la finalidad de generar una percepción. Y que si esos impulsos, como vimos también en la clase, se dirigen a la corteza motora primaria, es para la acción motora. Pero si se dirigen a la corteza prefrontal, es para función ya más cognitiva. Y tenemos la corteza límbica, que creo que no está acá, ¿no? Corteza límbica que cumple las funciones específicas de memoria y aprendizaje y que está dado por el giro del cíngulo y el giro parihipocampal. Entonces aquí tienen una tablita donde aparece la función de cada una de las áreas. Parece que eso también estaba en la guía. Estas son las funciones de todas las áreas, tanto uni y multimodales. O sea, ahí tienen el giro precentral, donde está el área motora primaria, ejecución del movimiento. Ahí tienen la premotora, planificación del movimiento. Ahí tienen la sensitividad primaria, localización, intensidad, temperatura, dolor, propiocepción, tacto. Yo agregué presión y vibración. Ah, no salía ya, es que a veces le incluía. Ahí tienen la auditiva primaria, que es localización e intensidad de sonidos. Bueno, ahí agregué el área de Broca, que es la pars, se fijan en la pars triangular y opercular, y ahí está la función. Todo esto del área de Wernicke, que es la parte posterior del giro temporal superior, el área o giro supramarginal y el giro angular, y ahí está el surco lunado, semilunar o arqueado, y ahí tienen la función del área de Wernicke. Si nos vamos por la cara medial, observamos que las porciones del giro precentral hacia medial, junto con las porciones del giro postcentral hacia medial, me forman toda esta estructura que hemos conocido con el nombre de lobulillo paracentral. Por lo tanto, aquí hay motricidad. Y acá está la porción que es premotora, que también está hacia medial, que en algunos libros se le llama motora suplementaria, pero es la misma premotora prácticamente. Y ahí está el surco calcarino, que es donde está el área visual primaria. Y todo lo que no quedó pintado es corteza multimodal. Entonces, vemos que aquí hay una gran cantidad de corteza multimodal. Temporal asociativa, parietal asociativa, occipital asociativa, frontal, que es la prefrontal. Y ahí están las funciones que cumple cada uno. Tenemos las cortezas del sistema límbico, la parihipocampal, memoria, aprendizaje, localización de aromas. Y el giro del cíngulo, resolución de problemas, con enfoque creativo, memoria y placer. ¿Ya? Ahí están las funciones de las distintas áreas de corteza.